La historia del fútbol da cuenta del nacimiento y la evolución del fútbol, un deporte colectivo nacido a mediados del siglo XIX en Gran Bretaña que se convirtió en el siglo siguiente en el más popular del mundo. Escenas de la historia del fútbol. Las raíces que este deporte comparte con otros juegos de fútbol se remontan a la antigüedad. Es heredero de la zule medieval, practicada especialmente en Francia y en las Islas Británicas, y del calcio florentino, juegos caracterizados por su violencia y sus escasas reglas. A comienzos del siglo XIX, las escuelas inglesas integran progresivamente el deporte en su plan de estudios e impulsan su formalización. Las reglas de Cambridge son, en octubre de 1848, un primer intento de unificación de las reglas del fútbol. Los primeros clubes independientes aparecen a finales del siglo XIX. En 1863, 11 de ellos fundan la Football Association, encargada de organizar la práctica del fútbol en Inglaterra. Poco después publica las primeras leyes del juego, en inglés Laws of the Game, ampliamente inspiradas en las de Cambridge. A partir de entonces, el fútbol experimenta un progreso continuo en su práctica. En 1885 se autoriza el profesionalismo en Gran Bretaña, mientras que los primeros clubes se crean en todo el mundo, particularmente en Europa y en América del Sur. La Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA, se funda en 1904 en París por representantes de 7 países europeos. Impulsada por el éxito popular de los torneos de fútbol en los Juegos Olímpicos, la FIFA organiza en 1930 la primera edición de la Copa del Mundo, que se convierte en uno de los principales eventos deportivos del planeta. De 1930 a 2018, Europa en la historia de la Copa del Mundo de fútbol. El fútbol europeo posee uno de los palmarés más ricos de este deporte a nivel internacional. Ilustración con algunos de los momentos más destacados vividos por los jugadores y equipos del continente que han hecho la historia de las Copas del Mundo. De 1930 a 2018, Europa en la historia de la Copa del Mundo de fútbol, actualizado el 16 de noviembre de 2022, Jules Lastenet, actualizado por Adrien Palouet. El fútbol europeo posee uno de los palmarés más ricos de este deporte a nivel internacional. Ilustración con algunos de los momentos más destacados vividos por los jugadores y equipos del continente que han hecho la historia de las Copas del Mundo. El trofeo de la Copa del Mundo de fútbol en el Museo de la FIFA en Zúrich, Suiza, 1930. Un francés marca el primer gol de la historia de la Copa del Mundo. La primera edición de la Copa del Mundo de fútbol, celebrada en 1930 en Uruguay, no atrajo a un gran número de equipos europeos. Los participantes son invitados y no tienen que clasificarse, pero muchos se ven disuadidos por la distancia y el coste del viaje. Francia forma parte de las naciones participantes y es un jugador francés, Lucien Laurent, quien hace entrar a Europa en la historia del fútbol internacional al marcar el primer gol de la historia del Mundial, tras 19 minutos de juego contra México. Esto no impedirá que la selección francesa sea eliminada en la primera ronda. 1934 y 1938. Vencer o morir para los italianos. Las 2 Copas del Mundo siguientes, organizadas en Italia y luego en Francia, están marcadas por el contexto político de la preguerra. Más aún que la Alemania nazi, que se apoyó sobre todo en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 para intentar demostrar su superioridad atlética, es la Italia fascista la que aprovecha estas ediciones del Mundial, que gana en ambas ocasiones. En casa, en 1934, la escuadra azurra vence a Checoslovaquia, gracias, dirán algunos, a un arbitraje curiosamente favorable. 4 años más tarde, los italianos derrotan a Hungría, entonces otra dictadura dirigida por el almirante Horthy. La leyenda cuenta que antes del partido, Benito Mussolini envió un telegrama a su equipo con el mensaje: vencer o morir. 2 meses antes del Mundial de 1938 tiene lugar el Anschluss. El equipo de Alemania absorbe entonces a la talentosa selección austríaca, aunque sin su jugador estrella judío, Matthias Sindelar. El país no supera la primera ronda, 1950. Inglaterra humillada en el Mundial brasileño.
En 1950 el mundo apenas se recupera de la Segunda Guerra Mundial y Europa es un continente devastado. La Copa del Mundo se celebra ese año en Brasil, único país candidato, y sin la presencia de muchas naciones europeas. Inglaterra, que hasta entonces nunca había querido participar, compite por primera vez. Una oportunidad perdida, ya que la selección es eliminada de forma vergonzosa en la primera ronda y regresa humillada. 1954. Un milagro de Berna bajo sospecha. Un año después de hacer historia al derrotar a Inglaterra en Londres por 6-3, Hungría llega como gran favorita al Mundial de 1954, organizado en Suiza. La selección húngara revoluciona el fútbol con un juego muy ofensivo. Sin embargo, se enfrenta a Alemania Occidental. Ambos países se enfrentan primero en la fase inicial y la estrella húngara Ferenc Puskás resulta lesionada. Luego se vuelven a encontrar en la final en la capital suiza, con victoria 3-2 para los alemanes. Este partido, conocido como el Milagro de Berna, se convierte en su primera gran fuente de orgullo nacional tras la guerra. Para Hungría la decepción es total, sobre todo porque hoy se sabe que los jugadores alemanes recibieron inyecciones de metanfetaminas en el descanso. 1958. Pelé derrota a Francia. El Mundial de 1958, celebrado en Suecia, tiene un aire británico, con la presencia histórica de las 4 naciones del Reino Unido compitiendo por separado. Sin embargo, el torneo está más marcado por la selección francesa. Just Fontaine anota 13 goles, un récord que sigue vigente hoy. Los franceses con Raymond Kopa caen en semifinales contra Brasil, donde juegan Garrincha y un joven de 17 años llamado Pelé. Brasil aplasta a Francia 5-2 y repite el mismo resultado en la final contra Suecia. 1962. La Batalla de Santiago. Según la opinión general, el Mundial de 1962 en Chile, devastado por un terremoto 2 años antes, no ofreció un juego tan atractivo y ofensivo como las ediciones anteriores. Brasil domina claramente y gana su segundo título consecutivo. El partido de la fase inicial entre Chile e Italia pasa a la historia como la Batalla de Santiago, un encuentro extremadamente violento que termina en pelea, con la policía escoltando a los equipos al vestuario tras la victoria del anfitrión. 1966. God Save the Queen. Inventado en su forma moderna por los británicos, el fútbol llega finalmente a Inglaterra en 1966 para su máxima competición. Inglaterra no desaprovecha la ocasión y levanta la copa en Wembley, entregada por la reina. 8 años después del accidente aéreo del Manchester United, en el que murieron varios jóvenes talentos, la emoción es enorme. Sin embargo, la derrota deja un sabor amargo para Alemania Occidental, ya que uno de los goles ingleses probablemente no cruzó la línea de gol, una de las controversias más famosas de la historia del fútbol. 1970, el partido del siglo en el mejor mundial. Para muchos aficionados, el Mundial de 1970 es el mejor de la historia. Tras 2 ediciones marcadas por un juego duro y defensivo, regresa el fútbol vistoso. La semifinal entre Italia y Alemania es legendaria. Alemania empata en el último minuto y fuerza la prórroga, donde se marcan 5 goles en 30 minutos. Italia gana 4-3. El alemán Beckenbauer juega incluso con el brazo en cabestrillo. Sin embargo, Italia pierde la final 4-1 contra el Brasil de Pelé. 1974, el fútbol total de los Países Bajos. 20 años después de la revolución iniciada por Hungría, surge otra en el Mundial de 1974 en Alemania Occidental. Proviene de los Países Bajos. Liderados por Johan Cruyff, los neerlandeses practican el fútbol total, una táctica en la que los jugadores no tienen posiciones fijas y todos atacan y defienden. Pero como Hungría en 1954, se enfrentan a Alemania Occidental, que responde con gran eficacia. Alemania gana el Mundial 2-1.